El 15 de agosto de 1977, durante exactamente 72 segundos, algo allá afuera brilló en radio decenas de veces más fuerte que el murmullo de fondo del cosmos. Un radiotelescopio en Ohio lo captó, una señal limpia, potentísima, exactamente en la frecuencia donde los científicos creían que llamaría una civilización. El astrónomo que la encontró la rodeó con un bolígrafo y escribió una sola palabra: «Wow». Es la mejor candidata a mensaje extraterrestre de la historia, y medio siglo después no podemos confirmarla, por una razón exasperante. Retrocedamos. En 1977, la Universidad Estatal de Ohio operaba un radiotelescopio enorme, del tamaño de 3 campos de fútbol, apodado VGAR, el Gran Oído. Formaba parte de uno de los primeros proyectos serios de búsqueda de inteligencia extraterrestre, el SETI. El Gran Oído no se movía como una antena de televisión. Se quedaba quieto y dejaba que la rotación de la Tierra barriera el cielo por él, franja por franja. Lo que oía no era un sonido, era la intensidad de las ondas de radio, y una computadora la imprimía en hojas continuas, como largas columnas de números y letras. Cada símbolo representaba cuánta señal había llegado. Un espacio en blanco o un 1 significaban ruido de fondo, el murmullo normal del universo. Y en una de esas hojas, entre miles de números grises, había 6 caracteres que nadie había visto en años de escucha. Días después, un astrónomo voluntario llamado Jerry Eman se sentó a revisar esas hojas a mano, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Y entonces la vio. Una secuencia que rompía por completo el patrón: 6, E, Q, U, J, 5. En el código del Gran Oído, después del 9 se seguía contando con letras, la U era uno de los valores más altos que esa máquina había registrado jamás. La señal había subido, había llegado a un pico brutal, y había bajado. Iman quedó tan impactado que rodeó la secuencia y escribió al margen, en rojo, lo primero que pensó: «Wow». De ahí el nombre. Pero el nombre es lo de menos. Lo importante es dónde estaba esa señal. Porque no apareció en cualquier frecuencia. Apareció muy cerca de los 1420 MHz. Y ese número, para quien busca civilizaciones, es casi sagrado. 1420 MHz es la frecuencia natural del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Todo el cosmos suena un poco en esa nota. Por eso los científicos razonaron algo elegante: si una civilización quisiera que la escucháramos, elegiría una frecuencia que cualquier astrónomo del universo estaría vigilando de todos modos. Y hay un detalle precioso, entre la nota del hidrógeno y la de su pariente el hidroxilo, que juntos forman el agua, se abre una banda especialmente silenciosa. Los astrónomos la bautizaron el abrevadero cósmico, el lugar al que todas las especies irían a beber y a encontrarse. Hay algo más. Esa banda está, por acuerdo internacional, protegida. Se supone que nadie debe emitir con fuerza ahí para no contaminar las observaciones. Así que la señal guau apareció, fuerte y limpia, justo en la frecuencia donde no debería haber casi nada hecho por el hombre, y justo en la que esperaríamos una llamada. La pregunta obvia entonces es la más importante de todas: ¿de verdad vino del espacio, o fue un error en casa? Y aquí es donde el caso se pone serio. Lo primero que piensa cualquiera es: sería un avión, un satélite, un reflejo, algo de la Tierra. Los investigadores pensaron lo mismo, y fueron a comprobarlo. Recuerda cómo funcionaba el Gran Oído: estaba quieto, y la Tierra giraba. Eso significa que una fuente fija en el cielo no aparecería de golpe ni se quedaría constante, entraría poco a poco en el campo del telescopio, subiría hasta un máximo cuando pasara justo por el centro, y bajaría poco a poco al salir. Un patrón con una forma muy concreta, que para el Gran Oído duraba unos 72 segundos. ¿Y qué forma tenía la señal guau? Exactamente esa. Subió y bajó tal como lo haría un punto fijo en el firmamento barrido por la rotación de la Tierra. Eso descarta, de entrada, muchas explicaciones terrestres. Un avión o una interferencia local no dibujan esa curva tan limpia.
La señal se comportó como algo que estaba ahí afuera, quieto, en el cosmos. Los cálculos apuntaron a una región en dirección a la constelación de Sagitario. Por un detalle técnico del telescopio, que tenía 2 oídos, quedó cierta ambigüedad sobre la posición exacta. Pero la conclusión de fondo se sostuvo, la señal WOW parecía venir del espacio profundo. Lo cual nos deja frente al verdadero enigma. Porque si algo tan potente y tan bien colocado sonó una vez, tendría que volver a sonar. Y esa es la herida abierta del caso. El equipo del Gran Oído siguió vigilando esa zona del cielo cada vez que la rotación de la Tierra la traía de vuelta, semana tras semana. Nada. Con los años, otros astrónomos lo intentaron con instrumentos mucho más sensibles, dedicando decenas de observaciones a ese mismo punto. Silencio absoluto. La señal más prometedora jamás recibida jamás dijo una segunda palabra. Y esto no es un detalle menor, es el corazón del problema. La ciencia confirma las cosas cuando puede repetirlas. Un fenómeno que ocurre una sola vez, que nadie más puede volver a medir, se queda para siempre en tierra de nadie, ni comprobado, ni descartado. Con los años surgieron explicaciones. La más sonada llegó en 2017, cuando un investigador propuso que la señal venía de la nube de hidrógeno de un cometa que pasaba por esa zona en 1977. La idea tuvo eco en la prensa, pero la comunidad científica, incluido el propio SETI, la refutó con fuerza. Los cometas no emiten a esa intensidad en esa frecuencia, y las cuentas no cuadraban. La hipótesis del cometa se cayó. Y el caso volvió al punto de partida, una señal imposible de repetir, sin culpable. Hasta hace muy poco. Porque en 2024, un equipo del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, liderado por el astrobiólogo Abel Méndez, propuso la explicación natural más sólida hasta la fecha. Rastreando datos de archivo del mítico telescopio de Arecibo, encontraron algo asombroso. 8 señales parecidas a la WOW, en la misma frecuencia del hidrógeno, solo que decenas de veces más débiles. Su hipótesis es fascinante. Imagina una nube fría de hidrógeno en el espacio. Normalmente brilla poquito. Pero si por detrás la golpea de repente una fuente de radiación extrema y pasajera, por ejemplo, el destello de un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético monstruoso, esa nube puede iluminarse de golpe, como un láser natural, un máser, y disparar durante unos instantes una señal intensísima en 1420 MHz. Encaja de manera inquietante, explicaría la frecuencia exacta, la potencia, y sobre todo por qué ocurrió una sola vez. Un destello así no se repite. Por primera vez, la señal WOW tendría una explicación natural, sin necesidad de nadie al otro lado. Pero, pero lo es todo, sigue siendo una hipótesis. No está confirmada. Nadie ha observado un máser de hidrógeno provocando algo tan fuerte como la WOW original en tiempo real. Es la mejor pista en casi 50 años, pero no es todavía una respuesta. Así que aquí estamos, casi medio siglo después. Tenemos la mejor explicación natural que hemos tenido nunca, un fenómeno cósmico rarísimo, un destello de hidrógeno que quizá jamás volvamos a ver. Y tenemos, del otro lado, la posibilidad que nunca podremos cerrar del todo, que durante 72 segundos, en 1977, algo o alguien si estuviera del otro lado, y solo hablara una vez. Lo cruel del caso es que las dos respuestas caben en el mismo hueco, y ninguna se puede probar, precisamente porque la señal nunca regresó. La ciencia no puede confirmar lo que no puede repetir. Y el universo, esa noche. Dijo WOW una sola vez y se cayó para siempre. ¿Tú qué crees que fue, un capricho del cosmos, o la única llamada que alcanzamos a oír antes de que colgaran? Déjamelo en los comentarios. Y si te atrapan los enigmas que ni el tiempo ni la ciencia pueden cerrar, suscríbete, cada semana abrimos un expediente nuevo.